Noticias Venezuela hoy. Últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 28 de febrero del año 2020. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Muchas gracias por tu sintonía de siempre. Bienvenidos a este canal de noticias. Y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción del video. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Parlamento de Venezuela autoriza a Juan Guaidó a crear fondo en cuentas de Venezuela congeladas en Estados Unidos. Diosdado Cabello declaró que en el 2020 no habrán elecciones presidenciales en Venezuela. No vamos a entregarnos o a rendirnos. Iván Duque pidió que haya elecciones libres para empezar a solucionar la crisis en Venezuela. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas informaciones. Conforme a agencia de prensa EFE, la Asamblea Nacional de Venezuela dio la autorización el jueves a Juan Guaidó para que proceda a crear fondos hasta el monto de $80 millones que proceden de las cuentas de banco que hoy están congeladas fuera de Venezuela en vista de las sanciones que fueron impuestas por Estados Unidos y otros países en contra del régimen de Nicolás Maduro. La finalidad de esta ley, que fue aprobada por el Parlamento de Venezuela, es que Estados Unidos, el principal país que ha hecho bloqueos al régimen de Nicolás Maduro, incluyendo los estados de PDVSA y de funcionarios del chavismo, proceda a liberar dinero para que sea constituido en fideicomiso que posteriormente estará bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Así lo dijo al medio de prensa AFP el diputado Alfonso Marquina. Al momento de crear esta llamada Ley Especial de Fondo para Liberación de Venezuela y también de atención a los casos que tienen un riesgo vital, los diputados de la oposición garantizaron que Juan Guaidó pudiera hacer el uso de todas las cuentas bancarias existentes en el extranjero. Conforme a la ley, el fideicomiso va a ser destinado a gastos sociales para Venezuela, país objeto de una crisis económica que ha llevado a que muchos de sus habitantes sufran de hambre y que se haya provocado una inmigración de millones de venezolanos. De la misma forma, esta ley procura el fortalecimiento de las relaciones de los países extranjeros y también que pueda costearse el gobierno de transición que dirige Juan Guaidó, según lo expresa el texto. Juan Guaidó ha sido reconocido como el presidente interino de Venezuela por más de 50 países que están encabezados por los Estados Unidos, luego de que la mayoría de la oposición que se encuentra en la Asamblea Nacional de Venezuela declarara como usurpador a Nicolás Maduro, habiéndole acusado de haberse reelecto mediante un fraude de votaciones. Nicolás Maduro, por su parte, se ha mantenido resistiendo la presión que en su contra ejerce la comunidad internacional, teniendo a la fecha el control de Venezuela con el apoyo de las Fuerzas Armadas, así como la dirección y gestión de las empresas estatales nacionales. Según lo dijo Marquina, esta ley va a permitir que se disponga de las cuentas bancarias particulares que han sido congeladas a los violadores de derechos humanos y corruptos de Venezuela. Esto haciendo referencia a las sanciones de carácter individual contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. En noviembre del 2019, la Asamblea Nacional había autorizado el uso de unos $3,5 millones de unas cuentas que estaban bajo el control de Guaidó y buscando la defensa judicial y también extrajudicial de Venezuela en el exterior. El Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro ha desconocido todas las decisiones que ha implementado el Poder Legislativo desde que fue declarado en desacato en el 2016, poco después de que los opositores a Maduro tomaran el control de la Cámara. El gobierno de Nicolás Maduro, de su parte, tampoco reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela.
En enero 5 del presente año, con el apoyo del régimen de Maduro, Luis Parra, el diputado aliado al régimen, se proclamó como el jefe del Parlamento en una sesión donde no se pudo verificar el quórum y sin la presencia de Juan Guaidó, quien calificó este hecho como un golpe contra el Parlamento. Desde esa fecha, los diputados de la oposición a Nicolás Maduro se han mantenido reuniéndose en sesiones que son hechas en la calle, sin tener acceso alguno al Palacio del Parlamento en Venezuela. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias Venezuela hoy, para el 28 de febrero del año 2020, Diosdado Cabello declaró que en el 2020 no habrán elecciones presidenciales en Venezuela. No vamos a entregarnos o rendirnos, dijo, conforme a agencia de prensa EFE. Diosdado Cabello manifestó el jueves que está en desacuerdo de que en el presente año se realicen elecciones presidenciales en Venezuela. Esto se contrapone a lo que ha venido promoviendo el régimen de Maduro en busca de la celebración de dichas elecciones. Nicolás Maduro se mantiene insistiendo en que se deben realizar elecciones del Parlamento para este año en Venezuela. De su parte, Juan Guaidó y la comunidad internacional, así como el gobierno interino, dan la seguridad de que la única forma de que se haga frente a la crisis en Venezuela es por medio de elecciones presidenciales, a los fines de dar por terminada la crisis existente en Venezuela. En Venezuela nosotros no celebraremos elecciones a la presidencia. Aquí las elecciones que se realizarán son las del Parlamento este año 2020. Así fue comunicado por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Constituyente del régimen de Nicolás Maduro, luego de finalizado un acto en conmemoración del Caracazo. Dijo también que el PSUV se ha mantenido haciendo preparativos para que se puedan realizar elecciones del Parlamento en el año 2020. El PSUV ha dicho que tiene cuadros en toda Venezuela, pero que también tiene cuadros con los partidos aliados y que eso les va a permitir que se conformen equipos con los mejores de los mejores. Cabello también hizo referencia al reclamo de la comunidad internacional y de parte del gobierno interino que dirige Juan Guaidó para poder armar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Respecto a esto, manifestó que no hay un Consejo Nacional Electoral con mayor credibilidad que el actual, dijo. En más de una ocasión hemos dicho que la única forma de tener un interés de que se celebren elecciones es con votos. No corresponde al Consejo Nacional Electoral dar los votos, es al pueblo a quien corresponde. Nosotros estamos de acuerdo en apoyar cualquier medida que pueda llevarnos a unas elecciones del Parlamento que son este año de la mejor manera, dijo Cabello. No hay ningún temor a que se realicen elecciones, pero del Parlamento. Nosotros no vamos a entregarles la posibilidad de que se den en contra de Nicolás Maduro, de que se haga un golpe. No vamos a entregarnos o rendirnos. Nosotros vamos a continuar la lucha, así lo agregó Cabello en la rueda de prensa. En el acto frente a seguidores del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello dijo que en caso de que se desarrolle un enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela, él sería de los primeros en tomar un fusil. Ellos retoman el tema de la invasión militar. Todos están totalmente desinformados de lo que está ocurriendo en Venezuela. Si nos va a tocar la calle, pues vamos a la calle. De la misma forma, si nos toca ir a votar, pues iremos todos a votar. Si nos toca entonces agarrar un fusil, entonces agarraremos uno, dijo Cabello. Agregó además que el pueblo chavista de Venezuela está consciente de lo que tiene que hacer si eso sucede. Todo el que solicite una invasión en contra de Venezuela, o llámese como se llame, venga de donde venga, viva de donde viva, deben de ser tratados como los enemigos a la patria en caso de que ocurra un hecho como ese, manifestó Diosdado Cabello. Con estas palabras dichas por Diosdado Cabello, se refleja una vez más la falta de voluntad que tiene el régimen de Nicolás Maduro de que se den elecciones presidenciales en Venezuela. Esta declaración de Diosdado Cabello, en negativa a que el régimen se someta a la celebración de elecciones presidenciales en el 2020, surge el mismo día en el que Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos ante la ONU, volviera a reclamar que el régimen de Maduro ponga en libertad a los presos políticos en Venezuela,
los que según esa oficina debidamente documentada existen y ascienden a más de 130 casos. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias, Venezuela hoy, para el 28 de febrero del año 2020, Iván Duque pidió que haya elecciones libres para empezar a solucionar la crisis de Venezuela. Conforme a agencia de prensa EFE, Iván Duque, el presidente de Colombia, manifestó que la solución para la crisis de Venezuela debe pasar por la realización de elecciones presidenciales libres y transparentes y también por la puesta en marcha de un plan que ayude a la recuperación económica. Esta solución consiste en que todo el mundo pueda unificarse de manera que haya elecciones, y por esto digo que deben ser elecciones independientes, con todas las garantías internacionales, así como hacer un programa que pueda servir realmente para recuperarse económicamente. Así lo dijo Duque en un encuentro que realizó con la prensa del extranjero en Bogotá, Colombia. A mi parecer, la comunidad internacional tiene el deber de defender los valores de la democracia y también apoyar para que se pueda dar la transición en Venezuela. Así manifestó el presidente, quien informó además que hay que mantenerse en constancia, debiendo preservar y acelerar los cambios y procesos. Es importante que esta transición se amplíe con un gobierno en el que todos los sectores estén representados, incluyendo el chavista, que ha estado dominando la política de Venezuela en los últimos 20 años. Respecto al apoyo de Colombia que ha dado a Juan Guaidó, Duque dijo que más de 50 países, entre ellos Colombia, reconocen a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela, y esto ha sido útil para que la comunidad internacional pueda llegar a entender lo grave de la situación de Venezuela, de la que han migrado más de 4 millones en los últimos años. Nosotros con Venezuela tenemos una relación muy estrecha. Por eso dijo que defendía la política migratoria ordenada y con fraternidad del gobierno, que incluso ha venido otorgando la ciudadanía a unos 24,000 hijos de venezolanos que nacieron en Colombia, dijo. Es por esto que Duque dijo que no va a entrar a dejarse llevar por la presión de grupos que solicitan que se cierre la frontera entre Venezuela y Colombia o que se restrinja a los venezolanos la entrada, que estos sectores no son otra cosa que oportunistas respecto al tema migratorio. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de Noticias Venezuela hoy para el 28 de febrero del año 2020. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.